Vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar antes de ir a la palabra. Señor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tantas cosas buenas que tú nos das, Señor. Y gracias también por este tiempo, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en esta mañana. Señor, yo te pido que uses tu palabra, que toques nuestros corazones, Señor, que hables a nuestras vidas en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir para la primera carta a los tesalonicenses, al capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Vale? ¿Estamos todos ahí? Primera de Tesalonicenses 1, versículos 1 al 8. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya. Bueno, la verdad es que cuando leo estos versículos, pues me siento, me siento animado, pero también como que se me despierta una envidia al ver la actitud de estos creyentes en Tesalónica. De acuerdo a los versículos que hemos leído, y no solo eso, pero toda la primera carta, la segunda carta a los tesalonicenses, algunos pasajes en el libro de Hechos y en otras cartas de Pablo, podemos ver que esta iglesia, este grupo de creyentes en Tesalónica, pues era una iglesia floreciente, una iglesia llena de chispa, una iglesia dinámica, llena de vida, y en un proceso de expansión y de crecimiento. Pablo dice que habían llegado a convertirse en un ejemplo a todos los creyentes, no solamente en la zona donde ellos vivían, en Macedonia y en Acaya, pero que por todo el mundo su fe, su trabajo, su constancia, su perseverancia, todo eso se había convertido en un ejemplo, en un modelo a seguir para los creyentes, pues por muchos otros lugares, ¿no? Y eran, como he dicho antes, era una iglesia en pleno proceso de expansión y de crecimiento. Y no solamente crecimiento en números, ¿no? A veces pues nos gusta crecer y tener a mucha gente y que la iglesia se llene y que los centros o las casas se llenen. Pero en el caso de los tesalonicenses no solamente estaban creciendo en números, pero también estaban creciendo en madurez, en su compromiso
con la obra de Dios y en la profundidad de su vida espiritual. Así, de esa manera, bueno, pues como hemos dicho ya, ¿no? Pablo los menciona o les recuerda como ejemplo a seguir para todos. Y yo en esta mañana quiero que nos preguntemos un poco, bueno, pues ¿cuál fue la fórmula para ese crecimiento espectacular en la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál fue el ingrediente clave, la causa del éxito del mensaje de salvación entre los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que hizo que, bueno, aquel mensaje que Pablo y Silvano llevaron allí, pues explotara de tal manera que acabara convirtiéndose, pues eso, en un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Hoy en día es muy fácil darnos a conocer o que la gente sepa de nosotros a través de las redes sociales, el internet. Es muy fácil. Tú haces cualquier cosa, lo pones ahí en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red social y rápidamente pues la gente sabe. Pero en aquella época pues las cosas no eran así, ¿no? No era tan sencillo que personas fuera de tu entorno llegaran a saber de ti, de tu vida, de lo que estaba Dios haciendo en medio de esta gente. Y sin embargo, pues aquí nos dice que sí, que los tesalonicenses, a pesar de que no tenían Twitter, ni Facebook, ni nada de eso, pues llegaron a convertirse en eso, en un ejemplo para todos los creyentes. Y yo en esta mañana me pregunto y te pregunto, o te desafío a que te preguntes, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue el ingrediente secreto que hizo que los tesalonicenses, que hizo que la iglesia, la comunidad de creyentes en esta ciudad, pues tuviera esa explosión que cambió sus vidas, y no solo sus vidas, pero afectó también a las vidas de muchos otros? ¿Cuál fue ese ingrediente? Bueno, primero te voy a decir lo que no fue. Y lo que no fue, desde luego que no fue el resultado de grandes inversiones o recursos económicos. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2, Pablo está escribiendo a los corintios porque está recogiendo una ofrenda para los creyentes en Judea, en Jerusalén. La iglesia en Judea, en Jerusalén, eran pobres, estaban pasando por un tiempo de necesidad, de persecución también. Y Pablo pues había tomado esa carga, se estaba dedicando a recorrer todas las iglesias en las que él había predicado el evangelio, pues animando a todos los creyentes a colaborar y a ofrendar para ayudar a los creyentes en Jerusalén. Y estaba haciendo esto también con los corintios, y en 2 de Corintios 8, 1 y 2, pues les habla de los creyentes en Macedonia, y Tesalónica era parte de Macedonia, era una de las iglesias que Pablo fundó en Macedonia. Y le dice que los macedonios estaban pasando por grandes tribulaciones y que tenían una pobreza profunda. Y sin embargo, pues habían decidido colaborar, y además colaborar de una manera muy, muy generosa. Entonces, vemos que los creyentes en Tesalónica eran pobres también. Pablo habla de una profunda pobreza. No sé, los niveles de pobreza en India, donde nosotros vivimos, hay una pobreza como yo nunca había visto aquí en España. Hay gente, viviendo en unas condiciones que hasta que no lo ves, no eres capaz de imaginártelo. Y Pablo habla de eso en este versículo, ¿no? En estos versículos. Dice que los tesalonicenses y los demás
demás iglesias en Macedonia, pues estaban en una situación parecida, de profunda pobreza. Así que el éxito de la palabra de Dios, ese crecimiento que se estaba dando en la iglesia de Tesalónica, no era el fruto de riqueza y de recursos económicos. A veces pensamos que para que la iglesia crezca o para que la gente se acerque y se convenza, necesitamos invertir mucho dinero y traer cosas nuevas y ampliar. Y en estos versículos, pues, nos dice que realmente en el caso de los tesalonicenses, y yo creo que en todos los casos, pues no se trata de eso. Tener riqueza está bien, y si Dios nos da, pues gloria a Dios, pero no es la clave para ver, la palabra de Dios creciendo en los corazones de las personas. Tampoco fue, pues, el fruto de muchos años de estudio y de muchos años de cursos de capacitación y de cómo desarrollar la iglesia perfecta. No fue fruto de todo eso. Si vamos al libro de Hechos, al capítulo 17, es muy interesante, porque los 10 primeros versículos no vamos a leerlo todo ahora, pero en el libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 10, nos dice que Pablo y Silvano solo pasaron 3 semanas en Tesalónica. En el versículo 1 y 2 nos dice que llegaron allí y que por 3 sábados, por 3 días de reunión, por decirlo de alguna manera, pues se juntaron allí en la sinagoga y empezaron a enseñar, a hablar de Jesucristo a todos los presentes. Sin embargo, en el versículo 5 dice que eso despertó las envidias y los celos de algunos de los judíos y comenzaron a causar problemas a Pablo y a sus compañeros, de tal manera que en el versículo 10 nos dice que Pablo y Silvano tuvieron que huir, tuvieron que escapar de Tesalónica e irse a otra ciudad que se llamaba Berea. Y así que Pablo no tuvo la oportunidad, no tuvo el tiempo de pasar allí 1 año o 2 años como hizo en otras iglesias y pues enseñar y establecer un fundamento, podamos decir, teológico profundo. En Tesalónica no, dice que unas semanas, apenas 1 mes o tal vez menos, y Pablo tuvo que irse de allí. No tuvo mucho tiempo para enseñar. Yo pienso en el centro, allí en India, a personas que vienen además de un trasfondo no cristiano y pienso en lo que pueden aprender en 3 semanas o en 1 mes, ¿no? Y la verdad es que no es mucho, no es mucho. Sin embargo, aquí vemos que eso no fue impedimento para que la iglesia en Tesalónica se desarrollara y creciera de forma, milagrosa. Pablo, pues estaba preocupado y temía que a causa de la oposición y de la persecución que se había levantado en Tesalónica, pues él estaba preocupado de que los creyentes, los nuevos creyentes, a los que él había tenido la oportunidad de enseñar solamente por 3 semanas, pues se echaran atrás y renunciaran a su fe recién adquirida. Y vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, que por esa preocupación, porque Pablo pensaba, apenas he tenido tiempo, no sé qué va a pasar, la situación está complicada, hay persecución, hay oposición, tal vez esta gente pues no ha tenido tiempo de desarrollar una fe fuerte y profunda y ahora pues se van a volver atrás. Y por esa razón en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 vemos que manda a Timoteo a comprobar
dice, a comprobar, bueno, pues cómo estaban las cosas. Dice, podemos leer: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y luego dice al final, en el versículo 5, dice, por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pablo tenía ese temor. Demasiado pronto. Me he ido y no sé qué va a pasar ahora con esta gente. Tal vez las pruebas, las dificultades que están enfrentando les van a hacer tirar la toalla y volver atrás. Sin embargo, vemos que no fue así. Y en los versículos 6, 7 y 8 dice que Timoteo regresó con un informe, muy alentador. Él dice que trajo buenas noticias de la fe y el amor de los tesalonicenses. Dice que estaban llenos de fe y firmes en el Señor. Y que pues se habían convertido, como hemos leído antes en el capítulo 1, versículos 1 al 3, en un ejemplo de fe, de trabajo, de amor, de constancia y de esperanza para todos. Cuando yo leo todo esto, cuando yo leo la historia de estos creyentes, de los tesalonicenses, que no fueron ni a ningún instituto bíblico, que no venían de un trasfondo religioso, de familias con una tradición cristiana muy larga, que eran personas normales y corrientes que, pues habían oído escuchar de Cristo y aquello había cambiado sus vidas. Y yo cuando leo eso, pues eso me desafía a creer y a buscar lo mismo para nuestras comunidades, para nuestras iglesias, para nuestras casas, nuestros centros allí en India, para las que tenemos y para las que Dios mediante pues abriremos en el futuro. Eso me desafía. Quiero ver a Betel en India, en Nepal, y no solamente aquí, en todas partes del mundo, ¿no? Quiero ver a Betel y a los betelitos ofreciendo un modelo de fe, de amor, de trabajo, de constancia, de esperanza, que inspire a otros y anime a muchos en el cuerpo de Cristo a seguir firmes en la fe y en su compromiso con el Señor. Yo quiero eso. Yo quiero lo que los tesalonicenses tenían. Yo quiero eso para nuestras comunidades, para nuestras iglesias. Entonces, volvemos a la pregunta otra vez. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue la causa de aquella explosión? Hemos visto que no fueron ni los recursos económicos, ni los años de estudios. Entonces, ¿qué es lo que fue? ¿Cuál es la clave para ver nuestras iglesias y nuestras comunidades creciendo de acuerdo al modelo de Primera de Tesalonicenses? ¿Y de qué manera podemos contribuir nosotros, cada uno de nosotros, a ese crecimiento en el lugar donde Dios nos ha plantado, nos ha puesto? Bueno, pues la respuesta es muy obvia, muy sencilla. La respuesta es el Evangelio, la revelación de Jesucristo. Y alguno me dirá, vaya cosa que me dices, ¿no? Eso es una respuesta fácil, porque es tan evidente. Y sí, es verdad, es una respuesta fácil y evidente, pero yo creo que de vez en cuando, y hablo personalmente, en mi propia experiencia, yo necesito
de vez en cuando ajustar mi enfoque y recordar que es solo el Evangelio, que son solo las buenas nuevas de Jesucristo, que tiene el poder para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos y esperanza a los oprimidos. Es solo el Evangelio de Cristo. No son los recursos económicos, no son los programas sociales, no son los estudios, los cursos. Todo eso está muy bien también. Yo no tengo nada en contra de eso. Gloria a Dios por todo eso. Pero el ingrediente principal, el primero y en muchas ocasiones el único que necesitamos, es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas. Y fue el Evangelio lo que cambió mi vida hace ahora casi 31 años. El día 1 de abril hará 31 años que yo ingresé en Betel con un problema de drogas, con una vida rota y vacía. Y puedo decir que no fueron las instalaciones que tenía Betel en aquella época, que además eran, madre mía, ni agua, ni luz, ni baños, ni nada de nada. No fueron las instalaciones, ni los vehículos, ¿verdad? Teníamos una furgoneta y había que empujarla todas las mañanas. Y cuando yo llegué en abril, era la época de lluvia, y estábamos ahí en Mejorada y había que empujar la furgoneta y cuando empujabas y arrancaba, empezaba a patinar la rueda y todo el barro, ¡pum! Los que ya se sabían el truco se ponían así de lado a empujar, y los que éramos nuevos nos poníamos ahí detrás y todo el barro encima. Pues no fue eso, no fue la comida, ¿verdad? También me acuerdo, yo llegué en una época que nos regalaron en el Mercamadrid, yo no sé, 2 palés de lombarda, nos pegamos un mes comiendo lombarda, para comer, para cenar, para desayunar, cocida, hervida, refrita, sofrita, yo qué sé, de todas las maneras posibles. Acabé de lombarda, creo que no he vuelto a comer lombarda desde entonces. No fue eso, ni siquiera fue la actitud amistosa de los líderes y los responsables de la casa, que algunos sí que, pero no fue eso. Lo que realmente cambió mi vida, y creo que la de muchos aquí, fue la revelación del amor de Dios y un encuentro personal con Cristo. Eso fue lo que me liberó, lo que me transformó y lo que dio sentido a mi vida. Estaba viendo esta última canción que hemos cantado, ¿no? No la conocía en español, pero me he quedado con esas palabras, esa estrofa que dice: era mi fin, pero te conocí. Eso es el Evangelio de Jesús. Dice Pablo en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, sin distinción de raza, de trasfondo religioso o cultural o nacionalidad, para todos igual. Y yo doy testimonio, doy fe de eso en India. Trabajamos con gente, la mayoría de las personas que vienen al centro son de un trasfondo hindú, también muchísimos musulmanes. Y lo que les cambia la vida, lo que funciona, lo que los transforma en hombres y mujeres completamente diferentes, es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Jesús. Y son gente que muchos de ellos nunca han oído hablar de Jesús. Nosotros aquí en España, hayamos creído o no, tenemos una cierta familiaridad con las cosas religiosas, ¿verdad? Con el cristianismo, la cruz, Dios, Jesús, pero ellos no saben absolutamente nada. Sin embargo, cuando tienen un encuentro con Jesús, cuando experimentan el poder del Evangelio en sus vidas, son transformados de una forma
que nadie ni ninguna otra cosa puede hacer. Y nuestro enfoque principal, si queremos ver esa explosión de fe y de pasión por Cristo, si queremos ver ese crecimiento en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, y yo quiero eso, ya lo he dicho antes y lo repito otra vez, si queremos ver todo eso sucediendo en nuestro entorno, en nuestras familias también, tenemos que hacer del Evangelio nuestro enfoque principal. Tenemos que compartir ese Evangelio con todos aquellos que se acercan a nosotros. Y Pablo, ¿estáis conmigo? Pablo en estos versículos en Primera de Tesalonicenses nos habla de 3 métodos que él y Silvano usaron en aquellas 3 semanas que pasaron en Tesalónica. 3 métodos para compartir ese evangelio, esas buenas nuevas, esa revelación de Jesucristo. En el versículo 5, si vamos a Primera de Tesalonicenses 1:5, tenemos estos 3 métodos descritos. El primero de ellos fue la palabra de Dios. Dice el versículo 5, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pablo y Silvano lo primero que hicieron fue compartir el evangelio de Jesús con palabras. No solamente con palabras, pero lo primero fue con palabras. Y eso es algo que nosotros también debemos de hacer. Tenemos que compartir el mensaje de Jesús con palabras, con la palabra de Dios, por supuesto. En Betel tenemos devocionales cada mañana en las comunidades, tenemos reuniones miércoles, viernes, domingo en la iglesia, tenemos estudios, tenemos cumbres, conferencias, tenemos clases de Adulán, tenemos muchas actividades que usamos precisamente para ese cometido, para compartir el Evangelio de Cristo a través de la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, a su hijo espiritual, al que envió a Tesalónica para averiguar acerca de la fe de los tesalonicenses. Pablo le decía, en 2 de Timoteo, le decía, predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios, tenemos que beber, comer la palabra de Dios y compartirla con otros. Pero no solamente cuando Pablo decía que había compartido con palabras, no es solamente con la palabra de Dios, con la Biblia y los estudios y las reuniones, también es, y esto es muy importante, con nuestro testimonio personal. En India tenemos muchos chicos y chicas que vienen al centro que no saben, no pueden leer ni escribir. No pueden, no han ido al colegio, no han recibido educación y no saben. Muchísimos. Yo diría que, más del 50% de la gente que tenemos en las comunidades. Pero hay algo que todos podemos hacer. Tal vez no pueden coger la Biblia y preparar una predicación o un sermón, pero hay algo que todos podemos hacer. Y es contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo recuerdo uno de los pasajes que más me gusta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, es la historia del ciego al que Jesús devolvió la vista, ¿no? Sanó, ¿no? En Juan capítulo 9, ¿no? Y dice que cuando había sido ciego de nacimiento y cuando los fariseos y los líderes religiosos se enteraron de lo que había pasado, le llamaron varias veces para preguntarle,
¿Cómo ha sido? ¿Quién te ha abierto los ojos? ¿Quién te ha devuelto la vista? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Qué método ha seguido? Y el ciego pues como que lo explicaba una y otra vez, pero los fariseos que no, que cómo ha sido y tal. Y él dijo, mira, yo no sé si es pecador o no es pecador, yo no sé si hizo esto o hizo lo otro, yo no sé, pero hay una cosa que sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Y eso es nuestro testimonio es un tesoro que Dios nos ha dado para compartir el Evangelio con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Allí en India, una de las cosas que hacemos en el centro, casi de las principales, son los calendarios. Hacemos calendarios 365 días al año. Bueno, no, los domingos no. Pero quitando los domingos, hacemos calendarios todo el año. Y antes de cada mañana, en cada casa, antes de salir de calendarios, los equipos, las parejas que van a ir, se juntan por unos minutos y oran juntos. Y oramos para que Dios utilice sus testimonios para tocar el corazón de las personas a las que van a conocer, a las que van a encontrarse durante ese día. Nuestro testimonio tiene poder. Es una herramienta muy útil para anunciar, para traer el Evangelio de Cristo a personas que de otra manera no seríamos capaces de hablarles. Así que Pablo lo primero que nos dice es que él trajo el Evangelio a los tesalonicenses con palabras, con la palabra de Dios y con nuestros testimonios personales, contando a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También en este versículo 5 dice que no solamente con palabras, pero con poder. Con poder. Con poder del Espíritu Santo. Yo tengo un anhelo, de verdad, de ver. Yo recuerdo cuando yo llegué a Betel hace 30 años. Y hay algunos aquí de aquella época y vimos cosas increíbles. Vimos milagros de sanidad, vimos demonios saliendo fuera de personas. Vimos a Dios moviéndose de una forma increíble, sobrenatural. Yo quiero ver eso. Y estamos ahí en India y hay tanta gente enferma con enfermedades que parecen salidas de un libro, que yo no las había visto en mi vida. Gente deforme con poliomielitis, con tuberculosis de las que no se ven por estos lugares desde hace décadas. Gente endemoniada, mucha. Yo quiero ver el Evangelio de Cristo predicado con poder para liberar, para sanar nuestras dolencias físicas, mentales, emocionales, para traer sanidad interior a tanta gente que necesita sanidad interior en nuestra sociedad, para librar a los endemoniados. Yo quiero ver milagros de provisión, a Dios derramando su provisión, su bendición sobrenatural sobre Betel, sobre nuestras comunidades, sobre aquellos que están necesitados, sobre la iglesia. Y ver recursos llegando para extender el reino de Dios entre nosotros. Yo quiero ver milagros de protección y de favor delante de Dios y delante de las autoridades. Que aún los gobernantes de este mundo reconozcan que hay algo especial, que hay alguien especial entre nosotros. Pero no solamente poder para eso, para las señales sobrenaturales. Yo quiero ver el Evangelio de Dios predicado con poder, también para provocar una certeza, una convicción profunda en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando venga,
en Juan 16, versículo 8, Él nos convencerá de nuestro pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, ¿sabes? No somos nosotros. No es Betel, no es el pastor, es solamente el Espíritu Santo que puede penetrar los corazones de las personas y abrir sus ojos y revelarles la situación en la que se encuentran y la necesidad que todos tenemos de un Salvador, de conocer a Jesús. Así que Pablo compartió el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, con palabras, con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y por último, también dice en 1 de Tesalonicenses 1, versículos 5 y 6, con el testimonio de un estilo de vida piadoso, santo. Dice, bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros, por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor. Pablo era muy cuidadoso de su testimonio, de su vida personal. Él había decidido seguir a Cristo con todas sus consecuencias. Y yo siento, y lo digo para mí mismo y para todos vosotros también, ¿no?, que si queremos ver un derramamiento del Espíritu Santo y un florecer del Evangelio en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, es imprescindible un compromiso personal, no ya para imitar a Pablo, pero para imitar a Jesús. Jesús nos llama y nos invita a seguirle. Él nos llama a tomar nuestra cruz y a participar junto a Él en una vida de sacrificio y de servicio. Cristo nos desafía a amar, a perdonar y a pedir perdón y a mantener una actitud humilde, recordando siempre que nuestro galardón no se encuentra en este mundo. Que nuestra religión y nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros hechos sean una misma cosa. Que traigan gloria a Dios y sirvan para comunicar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos has dado. Gracias por Jesucristo, que trajo esperanza a nuestras vidas, Señor, y que lo cambió todo, Señor. Lo cambió absolutamente todo. Señor, en esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a compartir ese Evangelio, esas buenas nuevas, con tantas personas que están necesitadas a nuestro alrededor, Señor. Que nos ayudes a hacerlo con palabras, con poder y con un estilo de vida santo y piadoso que atraiga a muchos a los pies de Jesús. Señor, enséñanos. En nuestras fuerzas no somos capaces de hacer nada de todo esto, pero por tu gracia, Señor, por tu gracia, somos tus siervos, Señor, y te pedimos que uses nuestras vidas para tu gloria. Señor, que bendigas a Betel, en España, Señor, en India y en tantos otros lugares, Señor, que enciendas una llama de pasión y de fuego por Cristo en todos nuestros corazones, y que nos uses, Señor, para traer a muchos más, Señor.
Señor, bendice y protege a tu pueblo en Betel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.